Hola. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar haciendo una breve explicación de lo que son los fondos comunes de inversión. La idea es darle un pantallazo general de lo que es, para mí, la mejor herramienta de inversión para todos aquellos que no son especialistas en inversiones. Vamos a empezar. Bien, básicamente, ¿qué es un fondo? Un fondo es un patrimonio indiviso conformado por un conjunto de personas que tienen el mismo objetivo de inversión. Básicamente esa es la definición técnica que van a encontrar en cualquier bibliografía, ¿sí? Si bajamos un poco más la explicación a algo que todo el mundo pueda entender, básicamente un fondo común de inversión no es otra cosa que una vaquita, ¿sí? ¿Qué significa esto? Básicamente que es un lugar donde diferentes personas aportan su dinero con un objetivo en común. El 80% de los fondos comunes de inversión del mundo invierten en tres activos, si se quieren: acciones, bonos y depósitos, ¿sí? O una combinación de estas tres. Obviamente que existen diferentes clasificaciones de fondos que vamos a ver más adelante, pero lo que quiero hacer hincapié ahora es cuáles son las ventajas de los fondos comunes para que ustedes puedan entender por qué digo que es la herramienta de inversión, la herramienta de inversión por excelencia. Bien, las ventajas que tienen los fondos comunes de inversión son estas que podemos ver acá. Obviamente tenemos primero que nada el tema de la accesibilidad. Obviamente al fondo, hacer un patrimonio conformado por muchas personas tiene una cuestión de volumen que hace que pueda invertir en activos que las personas individualmente de ninguna manera podrían acceder, ¿sí? Esto le permite a pequeños ahorristas convertirse en grandes inversores. Otra de las ventajas es la simplicidad. ¿Qué significa esto? Bueno, operar un fondo común, lo vamos a ver en el próximo video, es muy sencillo hacerlo y es muy rápido. En el próximo video vamos a estar explicando cómo se hace específicamente. Después, otra de las ventajas es la liquidez. Es clave en la Argentina invertir en un instrumento que tenga liquidez es una ventaja muy importante. Por lo tanto, los fondos todos tienen liquidez diaria, ¿sí? Dado que cotizan. Por lo tanto, cualquier día hábil, nosotros podemos comprar o vender cuotas partes. Otra de las ventajas es la administración profesional. ¿Qué significa esto? Que todos los fondos son administrados por un conjunto de personas que tienen una expertise en el tema, ¿sí? Esas personas dedican 6, 7, 8 horas de su vida, que es su trabajo, a lograr los mejores rendimientos de ese fondo. Y después, por último, tenemos el tema del marco regulatorio. Obviamente los fondos comunes de inversión están regulados por la CNV, la Comisión Nacional de Valores, lo cual hace que sea un instrumento muy seguro en términos jurídicos. Y me faltó un tema no menor, que si se quiere lo podemos tomar como ventaja, es el tema de la diversificación. Todos los fondos comunes están diversificados, dado que ningún fondo invierte en un solo activo, sino que invierten en múltiples activos. Eso hace que todos los fondos per se estén diversificados. Ustedes saben que diversificar reduce el riesgo, poner los huevos en diferente canasta, diría mi abuelo. Bueno, básicamente todos los fondos tienen esta ventaja. Bueno, en cuanto a la clasificación de los fondos, hay muchas clasificaciones posibles. Estas son algunas de las más importantes, después vamos a andar en el próximo video, pero básicamente, según la moneda, pueden ser fondos de moneda local, de moneda local o de moneda extranjera. Tenemos lo que se denominan fondos de corto, mediano o largo plazo. Hay que tener en cuenta que en la Argentina, cuando hablamos de corto plazo, hablamos de fondos de entre 0 y 6 meses. Cuando hablamos de mediano plazo, estamos hablando de 6 meses a 1 año y medio. Y largo plazo, cuando estamos hablando de fondos de 2 años o de 1 año y medio a 3, ¿sí? Más o menos esos son... Igual estos plazos de inversión son relativos. Cuando hay mucha volatilidad, como puede ser un caso como el actual, o sea, indudablemente estos plazos se acortan muchísimo. Y después, bueno, tenemos otra clasificación que engloba los fondos de acuerdo al objetivo de inversión. O sea, existen los que se llaman los fondos de mercado de dinero, de money market. Después tenemos los fondos de plazo fijo, que básicamente invierten en plazo fijo. Tenemos los fondos que invierten en bonos, también llamados de renta fija, y los fondos que invierten en acciones, que son los de renta variable, y por último, los de renta mixta, que invierten tanto en acciones como en bonos.
Seguimos. Bueno, el mercado argentino es un mercado relativamente chico de fondos, hay 623 fondos más o menos. Acá tienen el desglose de cómo están compuestos. Obviamente la mayor cantidad de fondos son de renta fija, es decir, de bonos, más bien conservadores, porque la gente que invierte en este tipo de instrumentos suele ser conservadora. Imagínense que la mayoría de la gente está acostumbrada a los plazos fijos. Bueno, lo que más se asemeja a los plazos fijos en este caso vendrían a ser los fondos de renta fija. Por eso es lo que mayor cantidad hay. Les decía, parecen muchos, pero bueno, comparado con otros países de la región, la verdad que son pocos. Creo que en Chile, para tener una comparación, hay más del doble, así que es una diferencia muy grande. Esto se debe básicamente a que estos instrumentos no son conocidos por el público en general, y bueno, los bancos tampoco son de publicitarlos, dado que el banco tiene un conflicto de intereses. El banco siempre va a preferir que ustedes hagan un plazo fijo porque es el producto más rentable del banco, jamás le va a ofrecer un fondo, porque es el producto menos rentable, ¿sí? Entonces ahí se genera medio un conflicto de intereses. Bien, ¿cómo es el funcionamiento? Bueno, es muy sencillo. Los inversores aportan dinero a lo que es el fondo común. El fondo común invierte ese dinero y, digamos, el patrimonio del fondo se conforma por cuotas partes. Para tener una analogía, supongan ustedes que un fondo común es como una empresa y las cuotas partes son como las acciones. Por lo tanto, cuando uno invierte en un fondo, está comprando una partecita de ese fondo, es como es socio de ese fondo. De ahí que tenemos el concepto de cuota parte. Básicamente, cuota parte es una pequeña fracción del fondo, que es lo que ustedes compran al momento de invertir. Seguimos. Bien, en cuanto a la administración y control, bueno, esto ya es un poco más técnico, pero bueno, ya que estamos explicando qué es un fondo, para que lo sepan, esta información no es tan necesaria al momento de invertir. El 80% de la gente que invierte en fondos comunes no conoce esta información, pero bueno, la vamos a estar dando igual de manera bien sintética. Básicamente un fondo común de inversión tiene tres patas, lo que es el reglamento de gestión, la sociedad gerente y la sociedad depositaria. Como les dije antiguamente, o hace unos minutos, la Comisión Nacional de Valores es la que regula toda esta operatoria, ¿sí? Empecemos con la sociedad gerente. Bueno, la sociedad gerente, como su nombre lo indica, es una sociedad anónima que se encarga de gerenciar el fondo. Básicamente, entre comillas, si quieres, es la dueña del fondo. Es quien establece el objetivo, el que arma el reglamento de gestión, establece las pautas, las formas, en qué moneda va a invertir el fondo. Bueno, todo aquello que tenga que ver con la parte gerencial del fondo, ¿sí? Y una de las funciones también que tiene es controlar a la sociedad depositaria. ¿Quiénes son las sociedades depositarias? Bueno, son otras sociedades anónimas que no deberían estar relacionadas con la sociedad gerente, cuya principal función, digamos, es la parte operativa, ¿sí? La sociedad depositaria se encarga del día a día y de tratar con los inversores. Por lo tanto, tiene la función generalmente de aportar un lugar físico o virtual para que las personas o los inversores puedan comprar las cuotas partes, lleva la contabilidad y también debería estar controlando a la sociedad gerente. Es decir, que acá existe, aparte de la CNB que está regulando los fondos, existe como un control cruzado entre la sociedad depositaria y la sociedad gerente, en donde ambos se controlan. Por eso les decía que es importante que la sociedad gerente no tenga nada que ver con la sociedad depositaria. Eso no sucede muchas veces así en la Argentina, más que nada cuando la sociedad depositaria son los bancos. Tengan en cuenta que los bancos, la mayoría de los bancos tienen sus propios fondos. Bueno, los bancos no son dueños de esos fondos, sépanlo. O sea, los bancos son las sociedades depositarias, son los que hacen la parte operativa de los fondos, ¿sí? Pero muchas veces cuando uno ve quiénes son las sociedades gerentes de esos fondos que administran los bancos, bueno, se da cuenta que la sociedad gerente y la sociedad depositaria a veces hasta suelen tener la misma dirección, que es la casa matriz del banco. Por lo tanto, esto es una salvedad que es importante hacerla. Claro que de los 620 y pico de fondos que hay, el 60% son de bancos, pero hay un 40% que no son de bancos, que son de empresas privadas, que están reguladas exactamente igual que los bancos. Esto es importante también entenderlo. Y bueno, por último tenemos lo que es el reglamento de gestión, donde está especificado absolutamente todo aquello que tiene que ver con el fondo, ¿sí? O sea, básicamente en qué va a invertir el fondo, la moneda, algunos límites que puedan existir, y bueno, también está
el tema no menor de los gastos, ¿sí? Todos los fondos comunes de inversión tienen 3 tipos de gastos: gasto de suscripción o de compra, gasto de rescate o venta y gasto de administración. Los gastos de suscripción y de rescate no lo cobra prácticamente ningún fondo. No tengo en la cabeza el reglamento de gestión de los 600 y pico de fondos que hay en la Argentina, pero creo que no hay ninguno que cobre gasto por suscripción o rescate. Recuerden, suscripción, sinónimo de compra; rescate, sinónimo de venta. Lo que sí van a cobrar todos los fondos es un gasto de administración, ¿sí? El gasto de administración está directamente relacionado con el objetivo del fondo. Si el fondo es un fondo de plazo fijo, es muy fácil de administrar. El gasto de administración debería ser muy bajo, ¿sí? Suele estar entre el 0,5 y el 1%, ¿sí? Del patrimonio que ustedes tienen. Si el fondo invierte en acciones, bueno, ahí la situación cambia porque se necesita una gestión mucho más específica para el tema, y bueno, ahí el gasto de administración suele variar y subir bastante. Ahí podemos tener gastos que oscilan entre el 3 y el 5%, ¿sí? De lo que ustedes tienen. Ese es un gasto, es un porcentaje sobre el patrimonio que ustedes tienen. Es un gasto no menor. Acá hay que hacer una aclaración, o sea, todas las cuotas partes de los fondos comunes cotizan diariamente. Dentro de la cotización está el valor del gasto administrativo, por lo tanto no hay que netearlo. Esto es una aclaración muy importante, ¿sí? Es decir, cuando ustedes ven los rendimientos de los fondos, ahí ya está neteado el gasto de administración. No está neteado en ese rendimiento los gastos de suscripción y rescate, pero como ningún fondo lo cobra, técnicamente, cuando ustedes ven los rendimientos de los fondos, ese es el rendimiento real, si se quiere, ¿sí? Esto lo aclaro siempre porque si, por ejemplo, tuviéramos un fondo que tiene un cargo de rescate del 1%, bueno, a la rentabilidad del fondo habría que restarle 1%, que es el gasto de rescate. Bien. Vamos ahora, explicamos lo que es la cuota parte, ahora vamos a cómo es la operatoria de esto. Vamos a hablar en términos sencillos lo que son las suscripciones y los rescates. Suscripción, como les había dicho, es sinónimo de compra; rescate es sinónimo de venta. ¿Cómo se hacen las suscripciones? Bueno, las suscripciones se hacen en horario de bolsa, digamos, de ronda, o sea, de 11 a 17 horas. En ese horario uno puede comprar o vender cuotas partes, en este caso suscribir. ¿Cómo se calcula el valor de la cuota parte a comprar? Bueno, es muy sencillo. O sea, cuando uno invierte en un fondo, hay que esperar al final del día para saber a qué valor cerró ese fondo, ¿sí? O sea, los fondos comunes no se operan en tiempo real. Hay que esperar al final de la ronda, de la rueda, para saber a qué valor de cuota parte cerró ese fondo. Por ejemplo, si supongamos que elijo un fondo cualquiera, no importa, un fondo de renta fija, y digo, bueno, quiero invertir en este fondo. Tengo que esperar al final del día para saber a qué valor de cuota parte cierra. Supónganse que yo quiero invertir, no sé, 10.000 pesos, ¿sí? En un fondo X. Que al final del día ese fondo cerró a 2 pesos valor de cuota parte. Perfecto. Yo compro mis 10.000 pesos dividido 2 pesos, que valor de la cuota parte, y yo voy a tener 5.000 cuotas parte depositadas en mi cuenta comitente. Acá hay que hacer una aclaración. ¿Qué es una cuenta comitente? Bueno, básicamente una cuenta comitente es una cuenta donde se depositan los activos financieros que yo compro en el mercado. Las cajas de ahorro, las cuentas corrientes, uno deposita dinero, ¿sí? En las cuentas comitentes uno deposita certificados. O sea, cuando uno compra un fondo común, cuando uno compra una acción o cuando uno compra un bono, obtiene un certificado. Esos certificados se depositan en la cuenta comitente. Por lo tanto, para poder operar con fondos, ustedes deberían tener una cuenta comitente habilitada, ya sea la de su propio banco, si operan con los bancos del fondo, o, perdón, con los fondos del banco, o si operan con alguna empresa particular, bueno, tendrían que tener una cuenta comitente abierta ahí. Entonces le decía, bueno, en mi cuenta comitente yo voy a tener las 5.000 cuotas partes, ese número no va a cambiar todos los días. Cuando yo abra mi cuenta comitente van a aparecer 5.000 cuotas partes, lo que va a cambiar todos los días es el valor de la cuota parte, porque esto cotiza diariamente. Entonces, acá es clave. ¿Cómo sé si gané o perdí? Bueno, muy sencillo. Si yo compré a 2 pesos, si el valor de la cuota parte está por encima de 2 pesos, yo gano. ¿Cuánto gano? Todo lo que está por encima de 2 pesos. Si el valor de la cuota parte está por debajo de 2 pesos, yo pierdo dinero. ¿Cuánto? Todo lo que esté por debajo de 2 pesos. Esto es muy sencillo de entender y de operar. ¿Cómo son los rescates? Bueno, acá, en cuanto a los rescates, hay que hacer una breve aclaración. Cuando ustedes se meten en los reglamentos de gestión o analizan los fondos, van a ver
que en algún lugar ahí dice fondos T+3, T+2, T+1, T+0. Bueno, básicamente, ¿qué significa que un fondo sea T+3? Bueno, que la liquidación del dinero se hace en 72 horas hábiles. Si el fondo es T+2, se hace en 48 horas hábiles, si es T+1 en 24 horas, y si es T+0 se deposita en el momento, ¿sí? Todos los fondos tienen especificado esto. A veces no dice T+3, dice 72 horas directo, ¿sí? Todo T+3 digamos, un término técnico, pero bueno, muchas veces aparece 72, 48. ¿Qué significa esto? Esto también es importante aclararlo. ¿Significa que yo tengo que esperar 72 horas para rescatarlo? No. Todos los fondos se pueden rescatar el día que ustedes quieran. Ustedes pueden entrar hoy a un fondo y salir mañana. Lo que tardan es en acreditarte la plata en tu cuenta, ¿sí? Los T+0 tardan 3 días en acreditarte la plata en tu cuenta, los T+1, 24, los T+2, 48 y así. ¿Sí? Es el tiempo que tardan en depositarte la plata en tu cuenta, pero vos ya hiciste el rescate. Esto es importante porque, por ejemplo, si están en un fondo en acciones y el fondo viene bajando mucho, ustedes rescatan hoy, no se tienen que comer la baja de los 3 días. Simplemente ustedes rescataron, hay que esperar 72 horas para que le depositen, ¿sí? El rescate se hace de manera similar a lo que son las suscripciones, hay que esperar al final del día. Siempre que ustedes rescaten y lo hacen entre las 11 y las 17, bueno, hay que esperar al final del día. Si ustedes el rescate lo hacen, digamos, después de las 17 horas, ya entra al otro día, hay que esperar al final del otro día para saber el valor de la cuota parte. Entonces le decía, ¿cómo hacer rescate? Bueno, muy simple. Ustedes, para rescatar, lo que tienen que hacer es establecer una orden de rescate o de venta, y bueno, de esa manera el fondo va a vender las cuotas partes necesarias para que ustedes obtengan el dinero que necesitan rescatar. Es así de sencillo, el dinero se deposita en la cuenta de la cual ustedes enviaron el dinero para la suscripción. No hay mucho más ciencia que esto. En el próximo video, como les decía, vamos a estar explicando específicamente cómo es la operatoria, ¿sí? Pero en este caso, la idea es que se lleven conceptualmente cómo funcionan los fondos, la clasificación, y ahora vamos a ver los tipos de fondos, ¿sí? Hasta ahora, todos los fondos de los que les vengo explicando son los denominados fondos abiertos, ¿sí? Son los que cotizan diariamente. Existen fondos abiertos y fondos cerrados. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Bueno, los fondos abiertos, que son los que ustedes conocen, estos 623 son abiertos, básicamente tienen 3 características. La primera, que la cantidad de cuotas partes es ilimitada, ¿sí? O sea que el patrimonio es ilimitado, cuanto más cuanto más inversores haya en el fondo, más grande es el fondo, sin límite. Tampoco tienen una duración determinada en el tiempo, o sea, los fondos abiertos tienen fecha de comienzo, pero no tienen fecha de finalización. Y la tercera característica fundamental que tienen los fondos abiertos es la liquidez. Tienen liquidez diaria. Todos los fondos comunes de inversión cotizan diariamente. Si ustedes se meten en una página o en un portal financiero o consumen o compran un diario financiero, van a encontrar un recuadro que dice cotización, fondos comunes de inversión abierta en Argentina, y van a estar la cotización de todos los fondos abiertos. ¿Qué significa o qué son los fondos cerrados? Bueno, los fondos cerrados en la Argentina hay muy pocos, ¿sí? No es una operatoria habitual. Imagínense si la gente no conoce los fondos abiertos, mucho menos van a conocer los fondos cerrados. En el caso de los fondos cerrados, la operatoria es completamente inversa a la de los abiertos. En el fondo cerrado, la cantidad de cuotas partes se fija y el patrimonio es limitado. De ahí el nombre. O sea, el fondo cerrado se arma con un objetivo, generalmente, de conseguir cierta cantidad de dinero. El fondo cerrado dice, bueno, yo quiero juntar 200 millones de pesos. Bueno, cuando se llega a ese monto de 200 millones de pesos de personas que invirtieron, se cierra ese fondo, el nombre, y no puede entrar nadie más, ¿sí? Los fondos cerrados, a diferencia de los fondos abiertos, tienen una duración determinada en el tiempo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, básicamente porque la gente que entra en los fondos cerrados no entra para entrar y salir y tradear, digamos. O sea, el que entra en fondo cerrado es para quedarse hasta el final. ¿Por qué? Porque no tienen liquidez. Esa es la tercera característica de los fondos cerrados. No tienen liquidez diaria. Por lo tanto, si bien existe un mercado secundario para poder comprar y vender cuotas parte de los fondos cerrados, ya es mucho más complejo salirse de un fondo cerrado. No ha sido un fondo abierto que ustedes se pueden salir cuando quieran. Del fondo cerrado es mucho más complejo. Obviamente que los fondos cerrados tienen, generalmente para invertir en un fondo abierto, uno necesita un patrimonio, no sé, en algunos casos de 100 pesos o 1000 pesos. En los fondos cerrados, ya el condicionamiento de entrada es mucho más alto. Hay fondos que exigen
$100.000, $200.000, o sea, o $1.000.000, o lo que sea. Los fondos cerrados se hacen para inversores grandes, institucionales, y no para personas comunes, digamos. ¿Sí? Si los explico acá la diferencia, para que sepan también que los fondos abiertos, todos los fondos abiertos están regulados por la CNB. No puede existir un fondo abierto que no esté regulado. Ahora, los fondos cerrados puede que estén regulados o puede que no. Esto no es una situación menor, dado que al no estar regulado, si es un fondo cerrado y no está regulado, bueno, uno corre el riesgo de poder caer en una estafa, ¿sí? Bien. La clase o la charla de hoy era orientada a que ustedes entendieran. Como podrán ver, es un instrumento y una herramienta muy sencilla de entender. En el próximo video les voy a estar enseñando cómo operamos con este instrumento y las cosas que hay que tener en cuenta. Muchas gracias.